Ignacio lo deja a la improvisación, el que las cosas vayan de una manera o de otra. Y por eso, después de que ha puesto estas bases esenciales de actitud, cuando uno tiene claro el camino hacia Dios, pone inmediatamente varias formas de examen de conciencia de tipo general y otro de situaciones particulares. El examen de conciencia de tipo general, nosotros solemos pensar que consiste en hacer una lista de los fallos, pecados, deficiencias. San Ignacio lo concibe como un momento de oración. Y un momento de oración en el que uno lo primero que hace es darle gracias a Dios por los muchos beneficios recibidos. Y precisamente un gran beneficio es ese que voy llevado en la palma de Dios. Que hoy vivo, que hoy me he levantado, que hoy estoy aquí, que hoy he tenido un alimento y podemos seguir. Que hoy he vivido mi vida decorosamente, decentemente, en la gracia de Dios. Incluso puedo también dar gracias a Dios de que ha habido luchas, dificultades, porque en la vida todo no es, ni mucho menos como gusta, porque no todo lo que gusta es bueno, ni es siempre bueno lo que disgusta. Entonces quiere decir que mi examen no se constituye en un listado de faltas, sino en un reconocimiento agradecido de los dones del Señor y al mismo tiempo una actitud de acción de gracias por ese Dios bondadoso que a mí me ha dado todo lo que me ha dado. Precisamente cuando yo soy consciente de todo eso que Dios me ha dado a mí, es cuando resalta más cuál es mi respuesta. Por tanto, ¿qué le he ofrecido yo al Señor? Y ese Dios que es bondadoso, que es generoso conmigo, ¿yo qué le he puesto en las manos? Y ahí está nuestra propia manera de ver, en nuestra actitud, en nuestro pensar, en nuestro juzgar. Y siempre insisto mucho en el juicio, en la captación de las cosas. Por supuesto, siempre hay, como diríamos, dos momentos. Un momento instintivo, es que yo veo una cosa y por lógica yo hago de aquello una forma de juicio, pero ya está, ahí queda. No permanezco, no afirmo, no reafirmo, no comento aquello primero que se me ha venido al pensamiento. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tenemos más la tendencia de ver lo negativo y con eso, claro, destruimos el afecto, la acogida, la actitud que tenemos que tener. Ese primer instante no entra ni siquiera en el terreno de la conciencia y por consiguiente ni es bueno ni es malo. Yo he tenido un momento instintivo y eso ni es bueno ni es malo. Donde empieza a hacerse bueno o malo es cuando yo sigo con ese juicio, con ese modo de ver las cosas, que puedo ser de los que saben descubrir lo positivo, de los que saben descubrir la bondad que hay más allá, que saben traspasar lo que se ve de primeras
con unas realidades mucho más maduras, más pensadas. Miren, hay una cosa para tener como, digamos, medida para esto. Cuando uno hace una cosa, siempre tiene un juicio benévolo de lo que hace. Porque generalmente cuando lo hace porque cree que debe hacerlo. Y uno se enjuicia a sí mismo bien. Incluso se equivoca uno y siempre tiene uno detrás una explicación. Fue por, ocurrió por. Después está la persona que dice, tengo el movimiento de ver las cosas de esta manera. Uno siempre encuentra alguna manera de ver su porqué. Bueno, si somos medianamente equilibrados, puedo pensar que el otro, en su actuar, en su manera de ser, también tiene sus razones. Y entonces no me voy a una parte de juicio negativo, sino que yo, como me sé llevado en las manos de Dios, y esas personas o esas realidades también están en las manos de Dios, y quiero alabar a Dios, y quiero servir a Dios, y quiero hacer las cosas como Dios manda, y solo como Dios manda, guardo esa medida de pensar que el otro también, y por tanto tengo la lógica y la caridad de guardar ese equilibrio de juicio para no emitir el juicio negativo de realidades que desconozco por completo, a sabiendas de que cada persona es un mundo y detrás de cada persona existe una historia, o detrás de mí hay una historia, y yo me explico mis cosas porque sé mi historia. A la hora que yo voy a juzgar o que yo veo así instintivamente, tengo también que pensar que detrás de aquello que veo hay una historia. Por tanto, también en mis pensamientos, en mis maneras de pensar, de ver las cosas, tengo que tener esa ley del orden, lo que realmente agrada a Dios, lo que realmente conduce al servicio y al amor de Dios. Que San Juan nos dice que cuando decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos, mentimos. Es una manera de ponernos delante, de plasmarnos delante. ¿Por qué? Porque lo que tengo delante es donde en definitiva tengo yo que mostrar la capacidad de acogida, de afecto, de comprensión que yo tengo. Esto es lo que el examen de conciencia va descubriendo. Y vean que no es descubrir fallo mío, es descubrir que no me dejo llevar del fallo, y sobre todo que no pienso que el otro falla, sino que el otro también tiene una serie de razones, situaciones por las que actúa y es de una determinada manera. San Ignacio, que ha puesto por delante este principio de vida, de actitud libre de corazón, de actitudes profundas en las que quiero agradar a Dios por encima de todo, naturalmente me está diciendo, yo tengo que analizar mi interior y tengo que tener una capacidad de analizar mi interior. Y no estamos hablando de que analizo si tengo o no pecados grandes o pecados pequeños, sino si esto coincide y agrada a Dios o no coincide, no agrada a Dios. Dentro de ese examen general, ya ayer les indicaba algo de eso, bueno, al final, lógicamente, uno, ya que ha descubierto lo que haya, si a
fallado, pide perdón, pero sobre todo da gracias a Dios por todo lo que tenemos entre manos e incluso de mis propios fallos, porque mis propios fallos nunca deben hundirme, sino deben ser también un escalón para que mañana sea mejor. Y ahora, como dentro de esta realidad de lo que es tener capacidad de introspección, de mirada dentro de uno mismo, dice, hay ocasiones en las que muy instintivamente fallamos una vez, dos veces, tres veces. Entonces, aquí hay ya que tomarlo como un elemento particular en el que de forma particular tengo que poner mi atención. Mire, una cosa es una persona que se le escapa una crítica. Otra cosa es la persona que se reconoce criticona. Una cosa es una persona que se le escapa algo que falta la caridad, falta el respeto a la delicadeza. Y otra cosa es la persona que aquello lo tiene como una manera de actuar, porque le sale así. Porque entonces ahí viene ese examen en concreto de ese punto. Porque es mi pasión dominante, mi pecado repetitivo, mi fallo repetitivo, y no puedo dejarlo pasar. Es necesario que yo me haga consciente de que no puedo simplemente que cuando llega el momento de la confesión, pues me confieso de eso. Por esto estamos jugando. A mí me gusta mucho insistir en el confesionario que hay dos momentos de ese instante en que uno se acerca al confesionario. Uno es la confesión, que es hablar. He hecho esto, me ha pasado esto, tal. Eso es la confesión. Hasta ahí, como yo digo, se puede decir lo mismo en el autobús. Y muchas veces uno en el autobús dice, esta persona se va confesando por la otra a voz en grito. Y va contándole todas a voz en grito. Hasta ahí no hay sacramento. Porque el sacramento es una acción sagrada. Es una acción en la que interviene Dios. ¿Y cuándo interviene Dios? Cuando me tomo las cosas tan en serio que yo voy a hacer ahora un planteamiento nuevo para que yo no me dejo llevar de esto ni de aquello, de esta apetencia o de este rechazo, de este gusto, de este disgusto, de este afecto, de este desafecto, sino me lo cojo por delante, aquí a dar la batalla. ¿Y cómo se hace? Ya lo dije ayer, todas las noches se examina ese punto. ¿Cómo ha ido esto hoy? Porque si hoy ha ido bien, bendito sea, eso es lo que yo iba buscando. Y si no ha ido bien, no es simplemente que no ha ido bien, es, bueno, ¿mañana qué? Quiere decir que tengo que potenciar mi propósito, tengo que buscar una fórmula, tengo que hacer posible que aquello que no ha ido bien pueda ir mejor. Todo esto porque estábamos hablando de ordenar la vida, de ordenarla hacia Dios. Y cuando en el sacramento se recibe la absolución, se presupone que hay esta actitud, porque si no, queda en vacío la absolución. Una persona simplemente ya ha confesado, ya ha dicho las cosas y ya está. Ahora le dan la absolución y se va. ¿Y qué? ¿Dentro de un mes dice lo mismo? Esto es muy serio. Estamos ante un acto sagrado de presencia de Dios. Eso es sacramento. Entonces no es que toca confesar. Quiero ir hacia Dios. Quiero responder gratuitamente, digamos, por puro amor al amor que Dios me tiene. En consecuencia voy haciendo las cosas de tal manera que pueda agradar a Dios también en las cosas pequeñas. Y podríamos decir que la realidad nuestra, de personas habitualmente
frecuentadoras de la iglesia, y en fin, deseosas de ser gente de bien, pues no podemos tragarnos las cosas pequeñas porque sean pequeñas, porque en lo pequeño se manifiesta el detalle, el cariño, la delicadeza, y con Dios también hay que tenerla. Hoy nos sirve estas lecturas como transición entre el día de hoy, que busca ordenar hacia el Señor mediante ese principio fundamental de que me siento en las manos de Dios y debo de corresponder también con esa gratitud y con esa gratuidad, de tal manera que mi vida se desarrolle en actitud de alabanza, de reverencia, de servicio, de amor al Señor, porque eso es lo que da plenitud a mi vida. O dicho de otra manera también, eso es lo que me da auténtica libertad. Yo soy profundamente libre cuando soy capaz de hacer lo que tengo que hacer, en vez de hacer aquello que me apetece, aquello que se me viene en gana. Mañana, si Dios quiere, el día lo vamos a enfocar desde la posición contraria. ¿Qué ocurre cuando en la vida, en vez de seguir ese agrado de Dios, ese hacer la voluntad de Dios, ese mirar las cosas desde el agradecimiento a Dios que me lleva en las palmas de sus manos, hacemos la vida a nuestro modo y en cierto modo podríamos decir también somos capaces de dejar a Dios por detrás de nuestras apetencias y por detrás de nuestra gratitud. Entonces, estas lecturas de hoy sirven de enlace porque en una parte nos hacen ver en la primera lectura la actitud arrepentida, la actitud dolorida intensamente del profeta, que siente que están como sin tener dónde agarrarse, porque realmente su pecado, el pecado de aquel pueblo, ha establecido la distancia respecto de la voluntad de Dios. Y en vez de agradar a Dios, ellos se han constituido como en los que hacen lo que ellos quieren. En definitiva, fue el pecado repetido de aquel pueblo de Dios. Y hay un momento en el que dice el profeta: mira, ya no nos queda que ofrecerte, porque ¿qué vamos a ofrecer de cosas? ¿Qué vamos a ofrecer de holocaustos, de sacrificios? ¿Qué vamos a ofrecer si todo eso es exterior? Si todo eso muchas veces es engañoso. No nos queda que ofrecerte más que un corazón arrepentido, humillado, reconociendo nuestra realidad de pecadores. Y saltando al Evangelio y siguiendo el argumento de la humildad ante el Señor, cuando San Pedro le pregunta a Jesús si en el perdón hay que perdonar 7 veces, que eso significaba siempre, porque el número 7 es un número de plenitud.
Y a San Pedro, conociendo a Jesús, dice, entonces perdonamos 7 veces, todo. Y el Señor, como el que remacha, le dice, no digo 7 veces, sino 70 veces 7. El perdón de Dios, el amor de Dios, que hoy hemos insistido más en ese aspecto, abarca todo cuando pueda haber en nuestras manos, en nuestra vida, incluso cuando nos desviamos del orden que debemos de seguir para amar a Dios y tener a Dios en el centro de la vida. Ahora, Jesucristo quiere dejar también claro que el que Dios sea infinitamente bueno y maravilloso nunca nos puede permitir a nosotros abusar de su misericordia. De tal manera que pone aquel caso del siervo que debe una millonada y primero da el dueño aquel la orden de que vendan a la mujer, vendan a los hijos, y de esa manera que pague. Pero este hombre se echa a los pies, le pide paciencia, te lo pagaré. Y aquel amo de buen corazón, que al fin y al cabo sabe que ni vendiendo a la mujer ni a los hijos, ni con paciencia podrá pagar la deuda, se la perdona. Sale tan contento, le han perdonado la deuda. Y cuando sale, se encuentra a un compañero suyo que le debía calderilla. Y se repite la escena, págame lo que me debes. Y el compañero se echa a los pies, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y este no tiene paciencia, sino que determina que ahora lo metan en la cárcel hasta que pague. Concluye Jesús, pues si eso es lo que tú haces, no esperes la misericordia de Dios, porque Dios quiere el perdón de los demás, quiere tu actitud abierta y Dios siempre perdonará, pero tú no puedes volver a las andadas y cuando ya te sientes perdonado, sigues tu forma, sigues tu camino, abusas de la misericordia de Dios. En una forma más literaria que otra cosa, dice que entonces mi Padre del cielo hará lo mismo, es decir, te meterá en la cárcel hasta que pagues. En vez de eso, la conclusión, la forma de concluir, tendremos que saberla traducir a que mi Padre del cielo lo que no se deja es burlar. Y cuando yo tengo conciencia de una realidad mía, de fallo, de falta de amor, de que yo no soy capaz de abrir la mano para comprender y para tendérsela al compañero, yo no puedo ir con la cara dura de decirle al Señor, perdóname a mí, porque eso sería casi una burla de Dios. Esto es lo que está queriendo enseñarnos el Señor. Quiero ser perdonado, quiero ser acogido. Yo tengo que acoger, yo tengo que perdonar. Y son perdones que no son simplemente perdón que se concede así y ya está, pero todo sigue igual. Perdón de corazón, dice ahí el Evangelio, perdonar de corazón. Y es cuando realmente queda todo en el olvido, todo en el pasado y el corazón totalmente abierto para acoger. Cuando es esa la posición interior, por supuesto siempre vamos a tener la gran misericordia de Dios que viene a nosotros. Al fin y al cabo estamos en la Cuaresma y unas lecturas de Cuaresma no son lecturas amenazantes, ni mucho menos, son lecturas de realidad, de actitud que tenemos que tener para que lo que estamos intentando a través de estos días no sea una especie como de bagatela, de forma externa, porque Dios ya está harto de holocaustos, de sacrificios y de formas externas, de palabras. O el corazón se implica y tenemos la fuerza profunda en el corazón para perdonar,
O si no, vamos a encontrar con que rezamos en falso el Padre Nuestro. Le vamos a decir a Dios, perdóname como yo perdono. La pregunta es, ¿cómo perdono yo? Porque según eso, yo mismo le he pedido a Dios que su perdón sea al modo que yo perdono. Ojalá sepamos perdonar y en ese perdón vaya el olvido, como Dios también se olvida. Cuando yo he perdonado, Dios se olvida de todo lo que pasó y en lo que yo pude haber fallado.